Muy buenas, hermanos. Qué gozo volver a estar aquí con vosotros. No sé si os acordáis de mí. Mi nombre es Will Graham. Sé que tengo el YouTube abandonado, pero bueno, el verano ya se fue y ahora vamos a retomar nuestras exposiciones sobre la Convención de Londres 1689. Antes de verano, dejamos nuestros estudios en el capítulo 6. De hecho, acabamos el sexto capítulo y la meta ahora es entrar en capítulo 7. El capítulo 7 en general se llama Del Pacto de Dios y hoy estamos en la primera clase del capítulo 7 y ahí tenéis el título de esta primera sesión en la pantalla. Vamos a ver la gracia del pacto. Hoy no tengo puntos porque es un párrafo sencillo y la clase va a ser breve, pero vamos a ver que detrás del pacto hay un Dios gracioso en el sentido teológico de la palabra, ¿de acuerdo? Así que voy a poneros aquí el texto en la pantalla, vamos a leerlo juntos y luego haré algunas reflexiones bíblicas teológicas al respecto. Así que bienvenidos, espero que esta clase sea de bendición para vuestras vidas. Amén. Ok, aquí estamos, capítulo 7. He sacado esta captura de pantalla de mi versión, de mi libro que tengo aquí en el despacho, y leo líneas 1 al 6. De nuevo, el título general de esta primera sesión de hoy es La gracia del pacto. La gracia del pacto. Dice, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que, aunque las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, aún así, estas criaturas nunca habrían podido alcanzar la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a Él le ha agradado expresar en forma de pacto. ¿Ok? Repito, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que, aunque las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, aún así, estas criaturas nunca habrían podido alcanzar la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia, alguna gracia voluntaria por parte de Dios que a Él le ha agradado expresar en forma de pacto. Bueno, hoy vamos a hablar entonces de este tema, la gracia del pacto, y la clase será bastante breve. La idea central de este párrafo que acabo de leeros es que Dios otorga la vida eterna por su gracia, o en términos aquí de la confesión, por su condescendencia. Nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Por qué tiene que ser por gracia? ¿Por qué Dios otorga la vida eterna por condescendencia? Bueno, porque si te pones a pensar, la criatura obediente no merece recibir nada. Al fin y al cabo, todo lo que la criatura es, todo lo que posee, proviene de Dios, se deriva de Dios. El deber de las criaturas es que obedezcan a su creador en vida. Y Jesús dice a sus discípulos en Lucas 17:10, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. ¿Os dais cuenta? El ser humano más obediente, más fiel al Señor, es un simple siervo inútil. No merece absolutamente nada de parte de Dios. Creo que todos aquí entendemos que después de la caída, todas las obras humanas están contaminadas por el pecado. Por tanto, es imposible que actualmente el hombre sea salvado por obras. Pero lo que quiero resaltar, subrayar en esta clase es que si Adán, antes de la caída, hubiese permanecido en un estado de obediencia, es decir, si Adán no hubiese comido del fruto prohibido, no habría merecido la vida eterna. Porque Adán, si hubiera cumplido perfectamente con todo lo que Dios exigió, demandó de él, Adán no habría dejado de ser un siervo inútil. No merece nada. Debemos entender que la vida eterna no puede ser por obras, ni después de la caída, ni antes de la caída. Entonces surge la pregunta, si la vida eterna no se hereda
por obras humanas, por el esfuerzo humano, ¿qué esperanza hay para el hombre? Pues, hermanos, todo, según la lectura de este párrafo, todo es cuestión de la gracia. Todo es cuestión de la condescendencia divina. Y esta gracia, esta condescendencia de Dios, le lleva a promulgar un pacto. Un pacto. Séptimo capítulo de la Confesión habla del pacto de Dios. Entonces, lo que necesitamos hacer, antes de seguir con nuestro estudio del capítulo 7, es definir esta palabra teológica bien importante, la palabra pacto, el vocablo pacto. ¿Qué quiere decir pacto? John Murray, el teólogo de Westminster, dijo lo siguiente: el pacto es esencialmente una promesa de fidelidad jurada. Podemos pensar en el pacto matrimonial, ¿no? Tú estás prometiendo fidelidad y encima jurando fidelidad a tu amada. Entonces, un pacto es una promesa de fidelidad jurada. No es simplemente prometerle a tu hijo que, yo qué sé, hijo, te voy a llevar al parque esta tarde. No, es una promesa de fidelidad jurada públicamente. Por tanto, Dios no está bajo la obligación de darle a nadie la vida eterna, pero en su gran condescendencia, en su gran gracia, Dios toma la libre decisión de hacer un juramento al respecto. Y Él promete dar la vida a su pueblo elegido a través de Cristo. Y como esta declaración es por gracia, pues entendemos que el pacto es fundamentalmente gracioso. El pacto es gracioso. Debemos ver esta gracia, sí, en el nuevo pacto que vamos a estudiar en el 7.2. Vamos a ver el pacto de la gracia. Pero antes de hablar del pacto de la gracia, yo quisiera también llamar vuestra atención hacia el hecho de que, incluso en el pacto de obras con Adán, que aquel pacto también fue una manifestación de la gracia divina. Porque cuando leemos Génesis 2.17, aquí tenemos, la promesa de Dios, el pacto de Dios, el día que del árbol prohibido comieres, ciertamente morirás. Dios aquí está actuando por pura gracia, porque la implicación aquí, cuando Dios le dice a Adán, mira, si comes del árbol prohibido, morirás. Dios te está diciendo, pues Adán, si no comes del árbol, vivirás. Entonces esta promesa de Dios es una promesa de gracia. Dios no está obligado a darle a una criatura obediente la vida eterna. ¿Qué va? Pero si Dios le promete a Adán la vida eterna a través de la obediencia, es un acto de gracia. Dios en su condescendencia está dando una promesa que no tiene que dar. Dios no está obligado a dar esta promesa a Adán. Voy a citaros aquí las palabras de un teólogo llamado G.I. Williamson. G.I. Williamson. Él tiene un libro escrito sobre la Confesión de Westminster, un comentario que es muy bueno. Dice Williamson: el pacto de obras, y cuando digo pacto de obras estoy pensando en el pacto entre Dios y Adán, que acabo de citar, Génesis 2.17. El pacto de obras era esencialmente una cuestión de gracia. ¿Y cómo puede ser? Porque aquí está la explicación, porque Adán no tenía ningún derecho inalienable a la bendición y a la recompensa de Dios. Seguimos. A menudo se supone subconscientemente que Adán, por ser justo, tenía algún derecho ante Dios. Pero la Escritura dice, si actúas con justicia, ¿qué puedes darle? Claro, ¿qué puedes darle a Dios? ¿Qué puede Dios recibir de tu parte? Esta cita, por cierto, sale en Job 35, versículo 7. ¿De acuerdo? Entonces, entendemos que Dios no estaba bajo ningún tipo de obligación. Él no tuvo por qué decirle a Adán, mira, si no comes del árbol, te daré la vida. ¿Qué va? Dios podría haber creado a Adán, dejándolo ahí, en el huerto, pero Dios quiso, a través de una promesa, Dios quiso que Adán tuviese esta oportunidad de acercarse a la vida eterna. Y esta obra, este pacto, es un pacto de gracia, porque Dios no está obligado. Es algo libre, algo espontáneo de parte de Dios. Adán entonces, si hubiese permanecido en obediencia,
no habría ganado su premio eterno por haberlo merecido, sino por la gracia de Dios, la que le dijo, Adán, haz esto y vivirás. Es gracia, gracia, gracia. Por tanto, debemos entender aquí, amados, y con esto ya vamos acabando esta primera sesión. De nuevo, dije que iba a ser una clase cortita, sencilla. En el asunto de la salvación, podemos ver que todo es por la soberana gracia de Dios. Ni siquiera Adán, en su estado justo, precaído, podría haber reclamado la bendición de la vida eterna sin la promesa condescendiente y graciosa del Señor Dios Todopoderoso. Glorifiquemos pues a nuestro Creador por haber querido obsequiarnos la bendición de la vida según su multiforme gracia. Así que en el pacto de las obras con Adán, vemos la gracia de Dios. Dios no está obligado a darle ninguna promesa a Adán, pero comparte una promesa con su criatura, porque Él es un Dios benévolo, gracioso, misericordioso, bendito sea su nombre. Así que en 7.2 vamos a ver el pacto de la gracia, donde veremos una manifestación aún más intensa de la gracia de Dios. Ciertamente hay gracia en el pacto de las obras, pero luego veremos ya en el pacto de la gracia que la gracia de Dios es ya absolutamente maravillosa. La gracia de Dios la veremos de una forma más potente. Nos vemos en la segunda clase, 7.2, el pacto de gracia. Gracias por vuestra atención y espero que la clase haya sido de bendición. Y como siempre, tenéis las preguntas por debajo del vídeo. Un abrazo en Cristo y nos vemos la semana que viene en clase 7.2. Amén.